Para todos nuestros amigos. Un gusto compartir en esta oportunidad esta palabra y me gustaría que puedas acompañarnos. El título es ¿Por qué lo hago? Quizás hoy podamos descubrir juntos una de las preguntas más interesantes, una de las preguntas más desafiantes que podemos hacernos en estos días. Y la lectura que he escogido se encuentra en Marcos, capítulo 10, versículo 37. Y te voy a leer en esta oportunidad la traducción lenguaje actual. Y dice así: si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no me merecen. No merecen ser mío. Y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Si solo se preocupan por su vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Eh, Al hacernos esta pregunta, ¿por qué lo hago? Inevitablemente hablamos de motivaciones. Esto es algo de lo que habitualmente hablamos bastante poco, aún dentro de las iglesias. Pero estas tienen que ver esencialmente en casi todo lo que hacemos, en todas las decisiones que tomamos, en las cosas que hacemos. Detrás de todo ello están las motivaciones. Por esta razón, el hacernos esta pregunta puede ser saludable, esclarecedor y reafirmar hábitos, prácticas y definir cosas que no tenemos en claro o que pensábamos que tenían una faceta diferente. Pero lo que hago puede sorprendernos, avergonzarnos o motivarnos. El primer punto que quiero compartir con ustedes, y les recuerdo que estamos compartiendo esta reflexión de la palabra del Señor, y la pregunta o el título es ¿por qué lo hago? El primer punto que voy a compartir es ser dignos de Él. Lo encontramos en la Escritura. Esto puede ser un desafío o una gran desilusión. ¿Te has preguntado por qué vas a la iglesia? ¿O por qué lees la Biblia? ¿O por qué oras? Desde hace ya un tiempo se predica un evangelio promocional que solo te lleva a pensar en beneficios y no en lo que te lleva a hacer su voluntad. Muchos han llegado a la iglesia como resultado de que alguien les dijo que Jesús les solucionaría sus problemas o sus necesidades. Y cuando algo no sucede como lo esperan, ya no tendré motivaciones para seguir concurriendo. Jesús de forma práctica les dice que Él debe tener el primer lugar y no después de. Esto ha dejado afuera a muchos en otros tiempos y probablemente deje afuera a muchos más en el día de hoy. No sé si ustedes recuerdan el pasaje donde Jesús tiene un encuentro con el joven rico y él tenía la inquietud de ser salvo, de seguir al Señor. Y Jesús le pregunta si había guardado los mandamientos y el joven le dice con una convicción que sí, que él desde su juventud había guardado todos los mandamientos y los había observado, los había cumplido. Y el Señor le dice, bueno, una cosa más te falta. Anda y vende todo lo que tiene y repártelo
a los pobres. Y dice la Escritura que el joven se fue triste. A veces las motivaciones nos suelen jugar una mala pasada. En la palabra de Dios encontramos muchas personas que de alguna manera intentaron acercarse a Jesús, o a los apóstoles, que quisieron tener lo que ellos tenían. Recuerdo a Simón el Mago, que estaba deslumbrado con el poder del Espíritu Santo, y él les dice que él quería tener de ese poder. Y hasta les ofreció comprarles la posibilidad de que él pudiera recibirlo. Y los apóstoles le dijeron: perezca tú y tu dinero. Las motivaciones equivocadas. Habría muchos ejemplos en la Biblia, pero vuelvo a repetirte la pregunta que hice. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué oras? He escuchado en este tiempo a muchos pastores, a muchas personas hablar de que tenemos que orar porque en estos momentos de donde está el virus y esto, como tenemos que orar porque estamos rodeados de mal. ¿Esa es la motivación correcta para relacionarnos con Dios? O sea, tenemos que orar porque estamos en crisis, en peligro, en enfermedad, en riesgo. ¿Tenemos que orar por eso? Yo hace unos días publicaba en mi muro de Facebook que el Señor no los hizo hacer una fila a los apóstoles y le dijo: bueno, vengan a recibir ahora todo lo que yo tengo para ustedes. O no les oró. ¿Saben lo que hizo Jesús? Les enseñó a orar. Les enseñó a que ellos podían relacionarse con Dios con las motivaciones correctas. Y ahí nace el conocido Padre Nuestro. El punto 2 que quiero compartir es: si solo se preocupan por su vida, lo dice textualmente en el pasaje que hemos leído. En este segundo punto se pone de manifiesto mucho más en la Escritura el sentido de prioridades y motivaciones. Y esto puede parecer exagerado en un sentido filosófico, donde el hombre hoy es el centro de todo. ¿Por qué yo tengo que poner a Dios en primer lugar? Es la pregunta que muchos hacen, ¿no? Acá lo más importante soy yo. Pero resulta que fuimos creados. En los propósitos de Dios está que nosotros existiéramos para ser sus hijos, sus criaturas, para que podamos relacionarnos con Él. Desde el primer momento que Dios hizo al hombre y a la mujer, Él estuvo empeñado en mantener una relación, que al principio, por supuesto, era cara a cara, pero que hoy podemos seguir manteniendo a pesar de los años. Ahora, ¿cuál es la motivación para relacionarte con el Señor? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Porque estás esperando a un Dios que solucione tus problemas, tus crisis, tus enfermedades, tus negocios? ¿No sería mejor ir a la iglesia porque estás reconociendo a Dios como el Dios todopoderoso, como el Creador,
como el que sostiene el universo. ¿Cuántas personas en el mundo adoran dioses falsos que no tienen poder, que no han hecho nada para merecer la honra? Y vos, a lo mejor, en este tiempo has tenido el privilegio de que alguien te cuente de que hay un Dios verdadero, un Dios poderoso. Y creo que esa es la motivación correcta. Si examinamos la Escritura, el primer mandamiento es aún más abarcativo. Marcos 12:30 nos dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y no es una opción, es un mandamiento. Es lo que Dios ha establecido para sus hijos. Y cuando entendemos que Él debe ser quien ocupe el primer lugar en nuestras vidas, nuestras motivaciones estarán alineadas correctamente. ¿Te has puesto a pensar que la mayor parte de tu vida has orado para pedirle a Dios que solucione tus problemas, pero no para decirle lo feliz que estás por haberlo conocido? ¿Cómo lo admirás? Las motivaciones. Cuando leemos la Biblia, generalmente a muchos veo que me dicen, no, pastor, ahora empecé a leer la Biblia. Generalmente comienzan a leer la Biblia cuando están esperando o están buscando una respuesta de parte de Dios. Pero qué lindo sería que leas la Biblia porque tienes el deseo de conocer a Dios, de conocer su obra, de relacionarte con Él, de ser parte de su reino. Pero si solo vamos a la iglesia para que Dios arregle nuestra vida, oramos para cuando estamos en dificultades, enfermedad o peligro, y leemos la Biblia cuando estamos frente a algún desafío o necesitamos una respuesta a nuestras motivaciones, no serán apropiadas. ¿Te has preguntado por qué lo hago? A veces tenemos hábitos, costumbres, que ni siquiera sabemos por qué hacemos. Y me encantaría desde esta reflexión que pudieras preguntarte, ¿por qué voy a la iglesia? Soy consciente que no voy a ver a un Dios hecho de mano por la mano del hombre, que no voy a ver una leyenda, sino que voy a la iglesia porque quiero adorarle, quiero reconocerle, quiero honrarle. Quiero tener un tiempo para escuchar su palabra. A veces vivimos muy apurados. El segundo punto decía que el Señor le dice que el que quiera ocuparse solamente de su vida la perderá. ¿Y cuántos hay que cuando su vida está arruinada corren a la iglesia? Corren a la palabra, corren a la oración, corren a pedir ayuda. Pero ni bien pasa este momento de dificultad, después ya no los vemos en la iglesia, ya no tienen tiempo, ya no tienen esa premura, ya no corren. Ya sus obligaciones, su trabajo, su casa, su auto, su partido de fútbol, su serie favorita, vuelve a ocupar el primer lugar. ¿Te has preguntado en este tiempo por qué lo hago?
motivaciones. ¿Qué son las motivaciones? Las motivaciones son un conjunto de cosas que tienen que ver con la razón, con los sentimientos, con los deseos. Interactúan varias facetas de nosotros para formar las motivaciones. Pero cuando nosotros tenemos en claro cuáles son nuestras prioridades, nuestras motivaciones van a estar alineadas. Cuando nosotros tenemos en claro quién es nuestro Dios y cuál es el lugar que Él debe ocupar, nuestras motivaciones van a estar alineadas a su palabra y a su propósito. Espero que esta reflexión sea de edificación para tu vida. Y me encantaría que la compartas con tus amigos, con tus contactos. Es un desafío. Hay muchos que quizás todavía no estén preparados para descubrir por qué lo hago. Espero que vos sí. Hasta la próxima. Un saludo cordial. Dios te bendice.